Buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy a través de Facebook e Instagram. Vamos a dar comienzo a el live el día de hoy acerca de rinoplastía y vamos a estar hablando ampliamente del tema. Adicionalmente vamos a introducir las preguntas que ustedes muy amablemente nos han enviado. Entonces vamos a hablar de la rinoplastía y vamos a hablar de lo que yo llamo rinoplastía de precisión. La rinoplastía es una cirugía que desde sus comienzos, desde que yo comencé a estar metido en el campo de la cirugía plástica a los 16 años, siempre me fascinó. Yo estaba estudiando medicina, comencé a ayudar a algunos cirujanos plásticos en Bogotá, algunos de los más renombrados cirujanos plásticos allí, el doctor Tito Tulio Roa, el doctor Felipe Kaufman y algunos otros más. Y entonces esta cirugía me llamaba la atención porque en realidad los cambios que se generaban eran bastante notorios en los pacientes y esto me cautivó. Bien, en aquellos días pues todo lo que uno ve cuando uno es estudiante y tiene poco conocimiento pues todo lo deslumbra. Sin embargo, esa atracción hacia esta cirugía siguió a lo largo de los años. Luego, durante mi especialización seguí buscando esta cirugía cada vez que había la posibilidad de hacerla, cada vez que había la posibilidad de ver algún cirujano plástico haciéndola, me gustaba ir a verlo. De modo que lo hicimos aquí en Costa Rica. Posteriormente fui a México a hacer una subespecialización y allí también vimos diferentes personas haciendo esta cirugía, y posteriormente en los Estados Unidos con algunas de las personas que me formé en California, en Texas, en la Florida, en Nueva York. Vimos esta cirugía hecha de diferentes maneras. Sin embargo, había cosas que me llamaban muchísimo la atención, y era que a veces veía que la cirugía se hacía mediante una técnica cerrada y otras veces con una técnica abierta. Con la técnica cerrada, en realidad lo que el cirujano plástico hace son unos cortes al interior de las fosas nasales, y a través de esos pequeños cortes, dentro de esos pequeños orificios, pretende hacer modificaciones a la nariz. Evidentemente en esos casos hay sangrado, y entonces esos pequeños orificios más el sangrado, honestamente a mí me daban la impresión de que el cirujano estaba teniendo muy poca visibilidad, y eso me dejaba con la impresión de que había muy poco control. Sin embargo, en aquellos días y todavía hoy escucho a algunos cirujanos hablando de que cuando hacen la rinoplastía cerrada ellos pueden ver con sus dedos, y pues es algo que yo nunca logré desarrollar en mis años de ejercicio profesional. Nunca logré ver más que con mis ojos, no veo con mis dedos. Entonces ya fue cerca del año 98 donde tuve el primer contacto con la rinoplastía abierta, en la cual la única diferencia, además de los cortes que se hacen dentro de las fosas nasales, la única diferencia es un corte en la región de la columela. Es una región que es quizás es como una fracción, tan solo una pequeña fracción de todas las incisiones que hacemos dentro de la nariz, porque es una incisión que probablemente puede tener alrededor de 5 o 7 milímetros máximo, pero esta pequeña incisión ampliaba el panorama, permitía una gran visibilidad y dejaba que ya la cirugía no fuera simplemente algo palpatorio, sino que se podía ver. Claro, una rinoplastía abierta debe hacerse como debe hacerse una rinoplastía abierta, es decir, no se hace para hacer lo mismo que se hace con una rinoplastía cerrada, sino que se hace para verdaderamente ampliar el horizonte, poder ver todo lo que vamos a hacer dentro de la nariz. Entonces, en esencia, yo hoy en día solamente realizo rinoplastía abierta en todos mis casos. ¿Por qué? Porque estoy seguro que aún en un caso que pueda parecer fácil, si uno creyera que una rinoplastía se puede hacer cerrada, estoy totalmente seguro que se puede hacer mejor si se hace abierta. Entonces, prefiero hacerla abierta. Ahora, obviamente esta cirugía requiere toda una planeación, una ejecución demasiado cuidadosa. Es quizás la cirugía estética más cuidadosa o más exigente que tenemos los cirujanos plásticos. Entonces, esta cirugía requiere toda una planeación, una dedicación, requiere que el cirujano le dedique tiempo durante la cirugía. Y bien decía uno de mis profesores, el doctor John Tevez, que si el cirujano no está dispuesto a sacar el tiempo,
a planear la cirugía, a revisar el paciente, a hacer un plan quirúrgico, a hacer todos los detalles de la cirugía y hacer la cirugía con extremo cuidado, le hacía un bien al paciente si refería a ese paciente con un cirujano que sí quisiera hacer las cosas de esa manera. Y en realidad así es. Porque vamos a cambiar la parte que está en todo el centro de la cara, el protagonista principal de la cara de cualquier persona, lo vamos a modificar. Entonces no tenemos ningún chance de que si esto queda mal, podamos cubrirlo con unas gafas oscuras o con alguna otra cosa, como ocurre por ejemplo con los senos. Muchas veces las pacientes me dicen: doctor, es que a mí no me da miedo operarme los senos, pero me da miedo operarme la nariz, porque es que los senos o el abdomen o esto o aquello lo puedo esconder con ropa, pero la nariz, ¿cómo le hago? Y tienen toda la razón. Entonces esta cirugía tiene que hacerse con un extremo cuidado. Bien, cada una de estas técnicas, tanto la técnica cerrada como la técnica abierta, pueden tener ventajas, desventajas, limitaciones, riesgos, etc. Pero cuando uno sopesa, cuando uno valora los puntos negativos de una y de otra, claramente la rinoplastia abierta supera ampliamente la rinoplastia cerrada. Y por eso es que hoy en día la inmensa mayoría de los cirujanos plásticos en todas partes del mundo hacen rinoplastia abierta. Claro, en algunos países todavía alguna hegemonía de algunos profesores de hace 3 o 4 décadas todavía hace que haya tendencia a buscar la rinoplastia cerrada, en algunos países de Latinoamérica todavía particularmente, pero sin duda en el resto del mundo se practica principalmente la rinoplastia abierta. Bien, y es que es esto lo que queremos ver todas las estructuras de la nariz, queremos poder medirlas, marcarlas, recortarlas, modificarlas, fijarlas en posiciones muy precisas. Debo decir que todas las fotografías que ustedes van a ver durante este live son fotografías de pacientes nuestros, no son fotografías tomadas de textos, son fotografías de pacientes nuestros tomados durante nuestras cirugías con nuestras técnicas quirúrgicas, con nuestras técnicas fotográficas. Bien. Y este libro es muy importante. Este libro es muy importante porque este libro, publicado en el año 1986, marca una serie de hechos importantes al respecto de la rinoplastia. ¿Por qué? Porque este libro es escrito por un cirujano plástico y un otorrinolaringólogo al tiempo. El otorrinolaringólogo está vivo al momento en que el libro se publica, pero el cirujano plástico está muerto al momento en que el libro se publica. Sin embargo, el otorrinolaringólogo, sin importar cuál hubiera sido la especialidad de estos dos médicos, simplemente el otorrinolaringólogo en este caso dice: yo conocí a mi amigo hace 35 años, eso nos lleva al año 1950, eso suponiendo que la edición de este libro se hubiera hecho tan solo en un año. Pero en realidad probablemente tomó 2 o 3 o 4 años, pero él refiere en la introducción del texto del libro que este libro de tapa dura este señor conoció a su amigo 35 años atrás, es decir, en el año 1950, el doctor Rees, y que este doctor realizaba ya las mejores rinoplastías que él hubiera visto hechas alguna vez en Nueva York, que en aquel entonces era la meca de la rinoplastia en el mundo. Entonces, esto nos remonta al año 1950 y nos dice que la rinoplastia abierta no es una cirugía nueva, no es algo controversial, no, es algo que ya tiene para este momento por lo menos 70 años, y estoy seguro que cuando el doctor Anderson conoció al doctor Rees, no era que el doctor Rees acabara de empezar a hacer la rinoplastia de esta manera, de modo que seguramente llevaba algunos años, y además estoy seguro que no era la única persona que realizaba la rinoplastia de esta manera, de modo que eso nos dice que esta cirugía se debe estar haciendo desde hace 70 u 80 años, aunque las publicaciones en tapa dura, la más antigua es del año 1986, pero después de ese año y del año 1990 hubo toda una avalancha de publicaciones de rinoplastia abierta, y eso es lo que ha venido a llenar las bibliotecas de este tema en los últimos años. Bien,
Y a veces nos hablan también de otras cosas, que si la técnica es ultrasónica, no, tenemos que hablar de la técnica abierta y técnica cerrada. La ultrasónica simplemente es como que usemos un aparato, entonces es como que usemos, por ejemplo, un molino para moler el café, o que utilicemos un equipo eléctrico para moler el café, o que utilicemos, por ejemplo, a la hora de hacer un café, usemos una prensa francesa, o utilicemos una cafetera italiana, o utilicemos una máquina para hacer expreso, o simplemente un percolador, o lo filtremos a través de cualquier otro artefacto. Entonces, es algo que se utiliza, pero no significa que eso sea una técnica como tal. Se utiliza en alguna parte de la cirugía y no es no es lo más novedoso, tampoco es lo que es perfecto. Se requeriría, si fuera importante el ultrasonido, o que la técnica ultrasónica fuera importante, pues uno diría, bueno, entonces el pensamiento del cirujano, que es lo realmente importante, el cerebro del cirujano debería ser ultrasónico, no un aparato, porque usamos diferentes cosas. Por ejemplo, usamos brocas para pulir cosas y tener excelente visibilidad a la hora que estamos tallando el hueso, que es lo mismo que hace el equipo ultrasónico para pulir el hueso. Pero con el equipo ultrasónico hay que despegar más los tejidos, lo cual le quita soporte a los tejidos. Y por otro lado, genera calor y requiere que estemos, vertiendo agua constantemente en la zona, lo cual nos va a limitar la visibilidad. Por tanto, la técnica o el aparato ultrasónico no es una gran ventaja desde el punto de vista de la cirugía, pero sí es una ventaja desde el punto de vista comercial, porque hay gente que cree que si le nombran algún nombre raro, novedoso, es mejor. Eso no es cierto. Pasa lo mismo que ya sabemos con la liposcultura, que el slim láser, que el láser, que la liposucción ultrasónica. No depende del aparato, depende de cómo se hace la cirugía y no con qué se hace la cirugía. Evidentemente, pues tienen que ser equipos de alta tecnología, pero no es el aparato el que hace la cirugía, es el cirujano, y definitivamente es cómo el cirujano hace la cirugía lo importante. La cirugía la realizo bajo anestesia general, es una cirugía que es ambulatoria y usualmente me va a tomar entre unas 4 y 6 horas, en realidad en la mayoría de los casos promedio 5 horas. Claro, eso está en contraste con lo que en muchos otros lugares se menciona, que puede ser cirugía de 1 hora, de 45 minutos, de 1 hora y media. Incluso alguna vez escuché un cirujano plástico diciendo que él hacía rinoplastías en 20 minutos. Cuando lo vi haciendo la cirugía en 20 minutos, di gracias de que este vínculo solamente duraba tocando a la paciente o al paciente por 20 minutos, porque si no, pues los desastres que hubiera generado si la cirugía hubiera sido más larga hubieran sido mucho mayores. Definitivamente estas cirugías deben hacerse tomándose el tiempo para hacerlas. Vamos a hacer cambios permanentes, irreversibles e irreparables en caso de que no queden bien, porque las cirugías de segunda vez mejoran algunos detallitos, pero no logran corregir todo. De modo que hay que tomarse el tiempo que tengamos que tomarnos, y de por sí el paciente el día de la cirugía no podrá hacer otras diligencias, otras vueltas, de modo que a él no le importa si uno se toma un poco más de tiempo con tal de que el resultado sea el mejor y el más natural. Que nos preguntaban que por qué las rinoplastías se veían los resultados tan falsos. Una de las preguntas que nos mandaban, no se ven falsos. De hecho, una muy buena rinoplastía tiene que tener esa característica, tiene que verse no operada, tiene que verse natural. Ahora, eso es diferente a que parezca que no la operaron, o sea, que la dejaron igual. No, tiene que verse los cambios tienen que ser obvios, pero tiene que ser algo tan minucioso que pareciera que se ve totalmente natural, que no ha sido operada nunca. ¿Ok? Bien. Y eso requiere una técnica quirúrgica en extremo cuidadosa, lo cual significa básicamente que la cirugía se haga total y completamente sin sangrado. Lo hemos dicho en el aumento de senos, en la reducción mamaria, en el levantamiento de senos, pero en la rinoplastia también es posible. ¿Por qué? Porque queremos tener una excelente visibilidad. Si tenemos una excelente visibilidad, tendremos más precisión, tendremos más control, evitaremos causar daños. En esta cirugía es importantísimo. ¿Por qué? Porque es quizás la cirugía estética más difícil, decíamos hace un momento, pero si ya es difícil y al comenzar la cirugía, al despegar los tejidos, generamos daños
en las estructuras que hay allí, tendremos más cosas para mejorar, para cambiar o para corregir, y eso ya hace las cosas demasiado difíciles. Entonces tenemos que hacer una cirugía en extremo cuidadosa para causar la menor cantidad de daño posible, y eso solamente se puede conseguir si estamos viendo todo. Para eso la cirugía se tiene que hacer total y completamente sin sangrado. Bien, pero por otro lado, al no tener sangrado, tenemos menos inflamación y menos dolor. Hemos dicho ya en ocasiones anteriores que la sangre contiene sustancias que causan inflamación y dolor, pero que cuando la sangre está en el lugar donde Dios la puso, donde el Creador puso la sangre, es decir, dentro de las arterias y de las venas, allí no causa inflamación ni dolor. Cuando sale de las arterias y de las venas es cuando se genera esa inflamación y ese dolor. Y eso lo vemos básicamente cuando nos arrancamos un uñero. Arrancamos el uñero, sangra, se inflama y duele. Pero si por el contrario lo recortamos y no sangra, entonces no se va a inflamar y no va a doler. Y como a veces nos dicen, pero es que usted habla de Dios y entonces háblenos de ciencia, porque pareciera que la ciencia y Dios fueran dos cosas aparte. Pareciera que el creador de la ciencia no hubiera sido el creador. Pero bueno, entonces el asunto es que nos dicen, háblenos de ciencia, no de cosas de esas que a usted le gusta hablar. Entonces vamos a hablar de ciencia y vamos a demostrarlo científicamente. Simplemente tomamos 1000 personas, les decimos que se arranquen un uñero, los ponemos a sangrar, y para que no nos digan que era otra persona, era otro dedito, le pedimos que lo recorte sin que cause sangrado, no va a generar inflamación y no va a generar dolor. ¿Por qué? Porque en esa gotita de sangre que vemos vamos a tener sustancias que causan inflamación y dolor. Claro, no las vemos con nuestros ojos, pero están allí. Se llaman leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, citoquinas. Esas sustancias causan inflamación y dolor. Entonces, creemos por los efectos aunque no veamos las cosas. Bien, y entonces, si hay menos dolor y hay menos inflamación, el anestesiólogo tendrá que utilizar menos medicamentos. Al utilizar menos medicamentos generamos menos efectos secundarios, menos toxicidad, y recordemos, menos sangrado, menos toxicidad, menos efectos secundarios, menos peligro para el paciente, más seguridad. Entonces, todo eso hace que tengamos los dos elementos más importantes. Por un lado tenemos precisión, por el otro lado tenemos seguridad, las cosas que son necesarias cuando lo que vamos a hacer es algo que la mayoría de nuestras personas cercanas, de las personas que nos quieren, nos van a decir, no es necesario lo que te vas a hacer. Bueno, si lo vamos a hacer, tiene que ser lo más preciso y lo más seguro. Pero por otro lado, si tenemos menos inflamación, menos dolor, menos efectos secundarios, vamos a hacer que nuestra recuperación sea muchísimo mejor. Y el 98% de mis pacientes de esta cirugía están haciendo una vida relativamente normal, tan solo unos 5 días después de su cirugía, pero a la semana vamos a quitar la férula que ponemos, vamos a quitar los hilos, de modo que la recuperación va a tomar promedio de 7 a 10 días, como lo veremos más adelante. Y a esto me refiero cuando hablo de precisión. Vemos esta fotografía intraoperatoria, el defecto que tiene esta paciente, y aquí vemos cómo se corrige ese defecto. Esa fotografía intraoperatoria nos permite ver cómo el defecto es corregido. Evidentemente se dan cuenta ustedes por la angulación, claro, es una fotografía. La cabeza de la paciente, aunque tratamos de acomodarla en una posición muy parecida, pues no fue la misma. Entonces eso nos deja ver claramente que no fue Photoshop, sino que es realmente el cambio obtenido en esa paciente. Y eso nos dice que además no vemos inflamación, no vemos moretes, no vemos sangrado, pero sí vemos los cambios que queremos ver. Esa es la gran importancia de realizar las cosas de la forma que les digo. Bien, y lo decíamos, 98% de nuestros pacientes estarán haciendo una vida casi normal 5 días después, pero su recuperación será más o menos completa 7 a 10 días después de la cirugía. Y nos preguntaban también por el taponamiento nasal, porque les da miedo que el taponamiento nasal, han visto gente que les han metido cosas dentro de sus fosas nasales y que entonces luego algunos días después les sacan estas cosas, 2 o 3 días después se saca el taponamiento y que parece que es muy doloroso. Sí, es doloroso, es incómodo. ¿Por qué? Porque esta cosa presiona fuertísimo, supuestamente para tratar de pegar la mucosa nasal de un lado y del otro, y a veces incluso trata de sostener estructuras que se desplomaron, que se cayeron, pero si lo quitamos 2 o 3 días después y además esto se ha secado porque la sangre, el moco que estaban allí se secaron y se adhirieron a los tejidos,
Por más de que se humecte, probablemente a la hora que lo van a retirar se va a venir la mucosa, se va a jalar esto y podría sangrar. Entonces el objetivo para el cual se puso en realidad no se está cumpliendo para nada. Lo sospeché desde un principio, dijo algún conocido humorista, lo supuse desde un principio, claro, y entonces yo nunca creí en el taponamiento nasal, pero ya en la década de los 90 alguien se encargó de publicar algo para evitar esto, y justamente se trata de esto que les voy a mostrar acá, utilizando un set de algunos cuantos instrumentos que alguien diría, bueno, son bastante caros. Bueno, tal vez sean caros, pero los vamos a usar. Si fuera para una sola cirugía, yo digo, bueno, está bien, para una sola cirugía no incrementa demasiado el costo de la cirugía, pero esos instrumentos, esos 3 instrumentos, más otro montón de cosas que se usan para poder hacer la cirugía, si lo vemos que es una inversión para quizás 30, quizás 40 años, pues vale la pena. Si se van a usar en toda rinoplastía, vale la pena. Y vamos a utilizar una aguja recta con un hilo especial para poder pegar esa mucosa de un lado y del otro y no tener que empujar un montón de gas adentro, sino que simplemente pegamos la mucosa de un lado al otro, y lo hacemos de esta forma. Es más o menos una especie de costura donde vamos a ir de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y nuevamente de atrás hacia adelante para terminar donde comenzamos, y de esa manera pegar esa mucosa, evitar que se acumule sangre allí, que se hagan hematomas y que en realidad se cumplan las funciones sin exponer al paciente al peligro de, por ejemplo, un síndrome de shock tóxico o tan solo al dolor o a la molestia de tener que retirar ese taponamiento unos días después. Todas estas cosas de las que les he hablado, tanto el sangrado, la técnica quirúrgica, los instrumentos que se usan, el entrenamiento, todo esto únicamente depende del elemento que está en el centro de esto, de la voluntad, del deseo del cirujano de hacerlo de cierta forma. Claro, si el cirujano quiere hacer las cosas más rápido, quiere hacerlas a la carrera, probablemente va a preferir una rinoplastía donde va a durar 1 hora, 45 minutos, hora y media. Pero si por el contrario el objetivo es tener el mejor resultado posible para el paciente con la menor posibilidad de complicaciones, no va a tener ningún reparo en ni siquiera tratar de escatimar ninguno de estos detalles para poder ofrecer la mejor cirugía posible a cada paciente. No significa que los resultados sean perfectos, a veces hay cosas que salen fuera de lo esperado, a veces las características de los tejidos no permiten un adecuado resultado, a veces el proceso de cicatrización tampoco lo permite, pero en términos generales que uno puede decir, bueno, en el 98% de mis pacientes conseguimos el resultado que esperábamos tener. Entonces, eso es la gran diferencia entre lo que podemos conseguir haciendo las cosas de esta manera y la forma como se hace en algunos otros lugares. Y lo que queremos es esto, queremos ver todas las estructuras, queremos poderlas medir, poderlas marcar, poderlas recortar por donde hemos hecho las marcas. Pero fíjense ustedes que aunque aquí he hecho ya algunos cortes para que estas estructuras estén un poco más simétricas, vemos que la angulación de estos cartílagos es diferente, vemos que incluso la longitud de uno de estos cartílagos se ve claramente que es diferente a la otra, que tal vez la consistencia de esos cartílagos es diferente, porque somos diferentes, no somos iguales al lado derecho y al lado izquierdo, de modo que no hay ninguna posibilidad de simetría, la única posibilidad es mejoría. Entendamos eso, con el Photoshop y con otra serie de aplicaciones que tenemos en nuestros celulares hacemos un montón de modificaciones, pero eso no es posible quirúrgicamente. Cuando el paciente viene, atiende la consulta y trae un montón de fotografías adulteradas con alguna aplicación, es mejor que el paciente lo siga haciendo y no se someta a la cirugía porque no lo va a conseguir. Igual cuando el paciente solicita que le muestren cómo va a quedar, esto es tremendamente impreciso. Yo estoy seguro que el guarda de seguridad o el señor de la pulpería del frente con una buena aplicación puede hacer esas modificaciones y con seguridad que mejor que yo, pero eso no significa que las vaya a lograr quirúrgicamente, pero sí las puede conseguir con una aplicación, de modo que no pidamos que nos engañen, no pidamos ni para esta cirugía ni para otras cirugías que nos muestren cómo vamos a quedar en un computador. Es uno de los engaños más toscos que he visto y me parece que claramente es decirle al paciente, es una falta de respeto para los pacientes realmente tratar de venderles esto. Bien, esto es lo que queremos hacer. Ahí ven mis manos.
ven mis manos trabajando en esta paciente y ven que no hay sangrado. Y se ven todas las estructuras. Y ustedes ven los guantes y ven que hay algunas manchitas de sangre pequeñitas en algunos de mis dedos. Significa que estamos trabajando, significa que no fue que limpiáramos todo para tomar la fotografía. Una vez un colega me dijo que lo que más me gustaba de mis presentaciones era que siempre limpiábamos todo para tomar las fotos. En realidad no. Ustedes se dan cuenta, estamos trabajando, las fotografías, los guantes están limpios, más no están brillantes porque no están mojados, y los paños están secos y no hay manchas de sangre. Son fotografías reales, tomadas en forma, llamámoslo, dirían una cámara. O sea, estoy operando y alguna de las personas, alguno de mis colaboradores toma la fotografía sin que yo me dé cuenta. Yo he puesto las cámaras, yo he puesto las lámparas en la sala de operaciones antes de comenzar, pero ellos en algún momento disparan la cámara. Entonces, no me estoy dando cuenta de qué fotografía tomaron, pero estas fotografías no se alistan, simplemente tomamos las fotografías como van durante la cirugía. Aún así se dan ustedes cuenta que se pueden ver todas las estructuras, y esa es la belleza de esto, que podemos tener precisión y podemos darle una cirugía de calidad a nuestro paciente. Pueden ver este detalle tan interesante. Vemos allí que sí, estamos trabajando y algunas manchitas de sangre en mis guantes, pero vemos el brillo del cartílago del tabique cuando se hizo el despegamiento en un plano perfecto, en un plano adecuado, en un plano que simplemente es un plano que no tiene vasos sanguíneos, y por eso es que no sangra. Hace algunos años me di cuenta, y ahora lo vamos a ver, hace algunos años me di cuenta que yo me la paso, mi trabajo casi que consiste en desbaratar gente y volverla a armar. Entonces tuve que ver cómo fue que Dios nos armó, y entonces fui al libro de embriología, y entonces allí me di cuenta que nos habían hecho de 3 capas germinativas, donde los derivados de cada una de esas 3 capas no se mezclan con los otros. Entonces dije, bueno, entonces supongo que hay por dónde despegar esto sin que cause sangrado. De hecho, lo habíamos hecho despegamientos y disecciones durante un par de años. Les había contado cuando fui profesor de anatomía en una universidad en Bogotá, en la Universidad del Bosque, anteriormente Escuela Colombiana de Medicina. Durante 2 años fui disector de anatomía, de modo que disequé cadáveres, todos los que ustedes se imaginen, durante un par de años. Incluso me llevaba piezas para la casa y allí preparaba clases. De modo que hicimos esto, y además buscamos histológicamente ese plano donde no hay vasos sanguíneos, y entonces dijimos, bueno, entonces es en ese lugar donde tenemos que despegar los tejidos para que no haya sangrado. Y podemos ver esto. Podemos tomar un segmento grande del cartílago del tabique. Adentro de esta paciente hay un segmento que todavía está dándole buen soporte a la nariz, pero estamos tomando una pieza de cartílago con la cual vamos a fabricar estructuras para reforzar ciertas áreas, para ensanchar ciertas áreas, para mejorar la función, para mejorar el paso del aire, para mejorar la posición de la punta de la nariz. Es decir, que la cirugía es tanto estética como funcional. Pero es a partir de elementos propios de la nariz. A veces no hay tantos elementos allí, entonces tenemos que ir a otras zonas, pero lo ideal es el tabique, más que el cartílago auricular. Pero observen esta fotografía, que es bien interesante, porque la fotografía está tomada más de lejos, pero ustedes observan que los paños están limpios, que los guantes están limpios, que el tubo de aspiración está limpio. De modo que ciertamente no ha habido sangrado, y ya estamos en el tabique de esta paciente. Medimos todo, marcamos, recortamos. Claro, en algún momento dijimos, bueno, para tener un dorso recto tenemos que tener un elemento recto para poder marcar allí. Entonces confeccionamos una regla que pudiera ser metida dentro de la nariz para poder hacer cortes rectos dentro de la nariz. Y alguien dice, bueno, pero se demora mucho. Bueno, sí, se demoran un poco, pero allí está el consumo anestésico, que es lo realmente importante durante una de mis cirugías. Allí está el consumo anestésico, es una pequeña parte del tanque, y la cirugía empezó a las 7:30, terminó a las 2 de la tarde, lo que es la anestesia, y tan solo consumió una pequeña cantidad de medicamentos. Entonces tenemos menos medicamentos, menos efectos secundarios, menos peligro para el paciente. Y la otra cosa que tenemos es menos sangrado, que es la otra cosa peligrosa. Por el hecho de que el paciente esté en la sala de operaciones, eso no significa que la cirugía sea peligrosa. Es igual que si viajamos de aquí a Punta Arenas y alguien nos ofrece que nos lleva a Punta Arenas en tan solo 25 minutos, y alguien nos dice que nos va a llevar en 2 horas o en 3 horas. Seguramente estaremos mucho más en peligro con la persona que nos dice que nos va a llevar en 25 minutos.
Esta es una paciente nuestra. Al día siguiente de la cirugía vemos que hay inflamación, vemos que a pesar de los esfuerzos de limpiar la férula, pues se ha untado un poquito con sangre, porque puede haber un poquito de salida de sangre después de la cirugía, pero ve que la paciente no tiene moretes, no está inflamada mayormente, se ve muy bien, incluso no tiene un aspecto de tener dolor, etc. Y se ve que ha pasado una buena noche, sus ojos no se ven congestionados, etc. Y esto es lo que queremos ver. Queremos que al final de la cirugía, cuando estamos a punto de terminar la cirugía, que ya nada más nos falta hacer el cierre final, en ese momento tengamos lo que vinimos a buscar en esa cirugía, que veamos la punta ligeramente más elevada del dorso, el dorso recto, que no haya inflamación, que no haya dolor, que ciertamente, como lo pueden ver allí, estamos trabajando. Entonces, esto nos dice que cada parte para esta cirugía, cada parte, al igual que para toda cirugía estética, cada parte del proceso es importante. Desde la cita inicial, que debe ser una cita larga, no una cita de 5 minutos donde nos digan lo que queremos escuchar, no una cita donde nos dicen esto es muy fácil, no se preocupe por nada, nada más haga esos exámenes, o no se haga exámenes. Hay lugares donde no les piden exámenes. O hay lugares donde le dicen no, lo que requieren no es esto, te podemos inyectar esto o aquello y va a ser lo mismo que una cirugía de todas esas horas, etc. No es cierto. Entonces vamos a tener que tener una cita inicial, vamos a tener posteriormente una cita de planeación donde vamos a estudiar a fondo el caso de cada paciente, vamos a analizarlo, vamos a determinar o a seleccionar una serie de técnicas quirúrgicas, una serie de técnicas para corregir cada uno de estos defectos. Vamos a armarlas, porque hay técnicas que pueden ir bien con otras, pero hay técnicas que pueden oponerse a otras. Entonces vamos a a seleccionarlas, vamos a ponerlas en secuencia para que una técnica no dañe cosas que vamos a necesitar después, o cosas que hicimos después dañen cosas que hicimos antes. Y luego, por supuesto, durante la cirugía vamos a hacer una ejecución minuciosa, detallada, cuidadosa, y eso significa que desde el principio hasta el fin de la cirugía debemos tener el mismo cuidado, desde el mismo corte. No es solamente que voy a ir a hacer cierta técnica y a poner ciertas piezas de cartílago en cierta ubicación, no. Es desde el corte mismo que hago allí que voy a tener que tener cuidado. El corte, lógicamente toda la cirugía, y luego el cierre. El cierre es fundamental también para que la cicatriz no se vea, y no se debe ver la cicatriz de una rinoplastia abierta, de modo que no debemos tener temor por la cicatriz cuando la cirugía se hace adecuadamente. Y también tenemos que estudiar el caso desde esa cita inicial. Vamos a revisar algunas proporciones faciales, vamos a medir tercios de la cara, vamos a medir diferentes distancias, vamos a medir ángulos, y vamos a buscar que ese rostro tenga una armonía facial. No es solamente la nariz, es la nariz, el mentón, los pómulos, etcétera, para que al final, como ustedes pueden ver en las fotografías de antes y después que enseñamos nosotros, o en los anuncios que hemos sacado recientemente a través de Instagram, vean cómo nuestras pacientes y nuestros pacientes se pueden ver verdaderamente bien, se pueden ver naturales, y donde uno dice la cirugía, el resultado se ve totalmente natural, pero se ve un resultado hermoso. Entonces eso es lo que buscamos con ese estudio. No es simplemente llegar a la sala de operaciones y creer que porque vamos a tocar a nuestra paciente, por el hecho de que nuestras manos le toquen, se posen sobre el paciente, o la paciente se va a volver hermosa porque entró en contacto con estas maravillosas manos. No, tenemos que planear todo y hacer las cosas con extremo cuidado para que las cosas queden verdaderamente bien. Como en toda actividad humana, la planeación es lo más importante, pero por supuesto que la ejecución también. Y entonces empezamos con el examen físico, revisamos al paciente, medimos, marcamos cosas, medimos una medida comparada con otra, cómo se ve, si requiere hacer algún ajuste, qué tanto ajuste al lado derecho, qué tanto ajuste al lado izquierdo, cuánto hay que proyectar la punta por encima del dorso, si hay que cambiar algunos ángulos, etc. Y entonces eso se compara con estándares que están publicados desde hace siglos, para el rostro, para diferentes partes del cuerpo, tanto en la vista de frente como en la vista de perfil, diferentes angulaciones, y eso es lo que lleva a un resultado hermoso.
Diferente a lo que se consigue, por ejemplo, cuando se inyectan cosas. A veces la gente dice, no, es que usted tiene una saliente por acá, le voy a inyectar algo acá. Pero eso desconoce totalmente la armonía facial y la proporción. Porque, por ejemplo, tenemos este tercio facial es igual a este tercio facial. Pero esta medida de acá debe ser 2/3 partes de esta medida. Y esta medida debe ser 2/3 partes de esta medida. Por tanto, esta medida y esta medida deben ser iguales. Eso lo sabían los griegos. Y ellos sabían que esta parte del cuerpo tenía que más o menos corresponder con el largo de la nariz. O sea, es algo que tenemos 3000 años y quizás más de conocer, pero obviamente ha habido afinación se han ido haciendo ligeros afinamientos a lo largo del tiempo. Pásame aquí el compás, por favor, que está ahí encima del libro. Entonces, este tipo de proporcionalidad tenemos que revisarla antes de la cirugía. Estas proporciones, la proporción áurea, la proporción divina, es decir, la proporción de Dios, donde vemos que todas estas cosas guardan una proporción en nuestro cuerpo. Y así en cualquier parte del cuerpo que lo pongamos, en la cara. Lo decíamos hace un rato, si hacemos esto, pero le damos vuelta a esto y lo ponemos acá, vemos que este largo equivale a esto. Entonces aquellas personas que inyectan acá van a hacer que abra la nariz, empiece acá y termine acá. Entonces no solamente la nariz va a ser más larga, sino que los ángulos, el ángulo nasofacial ya no va a ser de 34 o 36 grados, sino que quizás sea de 20 grados, es decir, estaremos ante otra especie totalmente diferente. Y por eso es que cuando vemos la rinomodelación, el rinofast y ese tipo de cosas, usualmente nos muestran en la foto nada más este pedacito, no nos muestran toda la cara completa y no nos la muestran de frente, porque los resultados no son apropiados y porque probablemente estas personas desconocen detalles de armonía facial, las personas que hacen este tipo de cosas. La rinoplastia tiene que ser estética y funcional, sin duda alguna, porque esta es una estructura principalmente funcional, que adicionalmente pues queremos que se vea bonita, pero la nariz fue hecha para respirar. Entonces tenemos que hacer una rinoplastia que sea tanto estética como funcional. Y entonces tenemos que mirar dentro de las fosas nasales y ver si nuestro paciente puede respirar con lo que tiene allá adentro, como en este caso, que hay un paso apropiado del aire, o en ese otro caso donde vemos claramente que hay una obstrucción. Y si ese es el caso, es el momento, esa rinoplastia es el momento de ir a mejorar eso, de ir a corregirle ese problema al paciente. De modo que estas dos cosas siempre tienen que ir de la mano. Y el cirujano plástico o el cirujano que hace esta cirugía debe tener la capacidad para hacer las dos cosas. A veces tenemos que recurrir a algunos otros estudios como tomografías, etc. Claro, dependiendo del caso, si hay desviaciones del tabique habrá que hacerlo. Y todo lo que veamos en ese examen físico y con esos estudios vamos a ir a plasmarlo en dibujos. Hay programas de computador, más adelante les voy a enseñar. Hay diferentes programas de computador para hacer esto, pero no son tan especiales ni tan específicos como tomar un papel y un lápiz y anotar todas las modificaciones que queremos hacer en el lado derecho y en el lado izquierdo con tanto detalle. Luego de esto vamos a tener una serie de medidas, proporciones, hallazgos, vamos a hacer una lista de defectos y luego vamos a hacer una secuencia quirúrgica lógica donde cada paso previo dejan las cosas listas para el siguiente y donde cada paso que viene después no daña las cosas que hicimos anteriormente. Todo esto se hace durante las citas de planeación. Y el instrumental, las suturas, todo lo que usamos debe ser especial y específicamente hecho para esta cirugía. Esto es tan solo una pequeña parte del instrumental que utilizo para esta cirugía. Ese instrumental yo considero que es un instrumental básico para rinoplastia, porque a veces la persona dice, no, pues yo puedo operar con una cuchara. Yo escucho una vez a alguien diciendo que él podía operar con una cuchara. Seguramente que para los resultados que esta persona da, seguro con cualquier cosa puede hacerlo, pero si queremos un resultado de verdad, un resultado bueno, tenemos que tener el instrumental apropiado, y eso para mí es instrumental básico para tener un resultado extraordinario. Esto es fotografía real, no es animación digital. Queremos cero sangrado, queremos ver totalmente las estructuras internas de la nariz, como aquí o como acá. Queremos poder observar esas estructuras, queremos poder
palparlas, doblarlas, sentir la consistencia de ellas, medirlas, marcarlas, recortarlas y posicionarlas en la ubicación que necesitamos. En algunas ocasiones nos consulta alguna paciente, queremos generar alguna mejoría en la paciente. Bueno, que el resultado se vea natural, porque no tenemos que quitar más de lo que hay que quitar, ni poner más de lo que hay que poner. Las cosas deben ser muy precisas para que la paciente siga siendo la paciente, pero que además la gente diga, pero ¿qué te hiciste? Te veo muy bien, te veo mucho mejor, pero no que no la reconozcan porque quedó muy rara, o que la gente no te salude porque le dé vergüenza decirte que se dieron cuenta que te operaste. Algunos ejemplos para mostrar el grado de cambio que generamos o que podemos generar con una rinoplastía, donde los resultados tienen que verse naturales. Tienen que verse naturales, no operados, pero tienen que ser obvios, que uno diga sí hay un cambio, sí hay una mejoría. En este caso, por ejemplo, este caso nos refleja algo interesante. Esta paciente por muchos años no gustaba de su nariz, tenía una curvatura importante allí, nos pidió que hiciéramos una cirugía cuidadosa, una cirugía conservadora. En efecto así lo hicimos, pero tuvimos precaución de no ir a generar algo que quizás le fuera a avergonzar. Ella estaba muy consciente de eso, nos pidió que no fuéramos a hacer algo raro y drástico. Y esto fue lo que le pudimos ofrecer en ese procedimiento. Esta paciente nos visita unos meses después y nos dice: doctor, estoy muy contenta con el resultado, sin embargo, yo quisiera tener una nariz todavía más recta en la vista lateral. Entonces yo la veía recta, pero yo sentía que esta nariz podía haber dado más. Y de hecho fue quizás por la solicitud de nuestra paciente, que nos pidió tener cuidado, que no fuimos más allá. Entonces le dije: perfecto, hagamos eso, yo le hago lo que usted quiere, dejémosla un poquitito más recta, pero por favor permítame hacer un par de detallitos más que yo creo que su nariz le va a agradecer. Y ella me dijo: doctor, no se preocupe, que yo sé en manos de quién estoy, ya puedo confiar en usted, ya me operó una vez, podemos hacerlo. Y en realidad una cirugía de revisión no es una reoperación, es ir a mejorar algún detalle. Y en efecto eso fue lo que hicimos. Es decir, que la secuencia fue esta, es decir, que de aquí llegamos aquí, pero eso nos pone ante una realidad. A veces, quizás en un 3, en un 5% de los casos, hay que ir a hacer algo más, porque después de la primera cirugía, porque puede ser que haya habido algún detallito que por la cicatrización o por algún otro detalle no haya quedado todo lo bien que queríamos que quedara. De modo que a veces hay que hacer esto, pero es muy pocas veces, y son detalles muy puntuales para que obtengamos verdaderamente resultados extraordinarios. Y eso es lo que queremos entonces al final de la cirugía, que uno pueda ver todo lo que planeaba hacer en la cirugía, pero que a pesar de que en este caso esta fotografía nos muestra que ya estamos terminando allí, ya hemos puesto las suturas, como se dan cuenta, el cierre es cuidadoso también, pero todo ha sido tan cuidadoso que no vemos moretes, no vemos inflamación, no hay sangrado por ningún lado. Es lo que queremos con nuestra cirugía. Vemos algún otro caso donde esta paciente nos consultaba por alguna ligera saliente en el dorso, sin embargo le decíamos que ir solo por la saliente estaba bien, pero era mejor ir a mejorar todos los detalles de esta nariz que fuera necesario mejorar, y esto fue lo que le dimos a esta paciente. Tuvimos este otro caso, una paciente que había sido intervenida previamente por otros cirujanos en 2 ocasiones, y venía para ver qué le podíamos mejorar a esta nariz. En este caso simplemente le dijimos: vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a hacer todo lo que podamos hacer, vamos a hacer las cosas de la mejor manera, sin embargo no te podemos garantizar nada porque no sabemos qué vamos a encontrar allí adentro. Y esto fue lo que obtuvimos en esta paciente, esto es lo que teníamos 6 meses después, y esto es lo que teníamos 3 a 4 años después de su cirugía, de modo que eso nos muestra otra cosa. El tiempo es el principal juez en esta cirugía, es el tiempo el que nos va a decir si las maniobras que hicimos estuvieron bien, muy bien o no tanto. Porque a veces hay gente que hace maniobras que durante la cirugía son rápidas y fáciles, pero que con el paso del tiempo no se sostienen. De modo que lo importante aquí es eso, que los resultados se sigan viendo bien con el paso del tiempo, incluso que la paciente o los familiares del paciente, de la paciente, nos digan que con el paso de los años incluso se ve mejor, como pueden ver ustedes acá. Y la cicatriz, esto claramente es una visión magnificada de esta paciente. Vemos que la cicatriz no se nota, como tampoco se nota en esta paciente.
Y esto nos dice que entonces sí vale la pena hacer estas cirugías total y completamente sin sangrado. En una de las fotografías anteriores ustedes veían que yo hacía el despegamiento con un electrobisturí. Tal vez alguien decía, es que no sangra porque lo hace con electrobisturí. No, se puede hacer con tijeras. Este es el plano quirúrgico donde quiero entrar, allí donde no hay vasos sanguíneos, allí quiero ir para despegar los tejidos y que no cause sangrado y poder tener algo como esto, que aún despegando con un bisturí podamos tener cero sangrado durante la cirugía, que podamos conservar las estructuras vasculares, las arterias, las venas, los nervios, conservar los tejidos blandos para tratar de causar la menor cantidad de daños y de esa manera causar la menor cantidad de problemas de cicatrización después de la cirugía, porque nada sacamos con hacer un gran trabajo adentro si a la hora del despegamiento hicimos un gran daño, porque ese gran daño va a cubrir lo que hagamos y entonces sería como tener un regalo increíble para, no sé, para una ocasión especial, pero empacarlo en un papel quizás muy maltratado, mojado, dañado, vamos a quedar mal. Obviamente que cuando tenemos una ocasión especial queremos que la envoltura, que la cobertura también sea especial y sea acorde al regalo que estamos dando. Entonces conservamos los tejidos blandos también de esta manera. Y podemos ver todo lo que estamos haciendo allí adentro, podemos medir cosas, marcarlas, pero sin sangrado, para que la cirugía se pueda hacer sumamente precisa. Y aquí podemos ver, estamos trabajando y estamos viendo cómo el dorso de nuestra paciente está quedando recto, tan recto como podamos, y que la punta de la nariz está un poquito más elevada del dorso, de modo que vale la pena tomarse el tiempo, hacer las cosas con cuidado para obtener excelentes resultados. Y vamos a dar ahora comienzo a las preguntas, vamos a dar comienzo a las preguntas que nos han enviado, de modo que tengamos algunos minutos para poder aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener al respecto de este tema. Doctor, una de las preguntas que nos hicieron llegar fue: ¿usted opera casos funcionales o solamente estéticos? Ok, ya lo mencionamos, toda rinoplastía es en esencia estética y funcional, de modo que trabajamos casos donde el tabique está desviado, donde hay problemas a nivel de las válvulas internas y externas de la nariz, los cornetes. Hay otras estructuras más adentro, los senos paranasales, etcétera, los meatos, que son de competencia de los otorrinolaringólogos, pero cuando estamos hablando de los cornetes, del tabique, de las válvulas nasales, sin duda alguna, el cirujano plástico está en capacidad de poderlas trabajar si tiene la debida formación, de modo que sí lo hacemos. Doctor, nos consulta una paciente que si tiene superadenoides, si se puede corregir con una rinoplastía. Ok, en realidad yo supongo que no. Esto es una pregunta definitivamente de competencia de un otorrinolaringólogo. Yo no opero adenoides. Puede ser que algunos detalles, evidentemente, del funcionamiento nasal afecten las adenoides de los pacientes, pero en esencia considero que son dos cosas aparte y probablemente requieren un tratamiento aparte. O sea, yo trataría primero las adenoides como tal, las debería tratar un otorrinolaringólogo y dependiendo del grado de respuesta que pueda tener, pues valorar si la nariz requiere ser trabajada. Muchas veces veo que el paciente ronca y le dicen que le van a operar la nariz. En realidad creo que primero hay que buscar otras causas como el sobrepeso, etcétera, y luego sí ver la nariz como una causa de todas estas cosas. Doctor, nos pregunta que qué pasa si uno tiene el tabique desviado y muy pronunciado. En realidad es lo que trabajamos. Si ustedes se dieron cuenta, las fotografías, algunas de las pacientes que mostré tienen el tabique desviado. Bueno, tenemos algunas otras fotografías para mostrarles a ustedes donde vemos claramente el tabique desviado. Entonces ese tabique hay que trabajarlo. Vieron alguna fotografía que despegamos la mucosa y podemos ver el tabique, el cartílago del tabique totalmente brillante allí. Vamos a ir adentro, vamos a ir a enderezar el tabique, lo vamos a ir a posicionar donde debe ser, y eso sin duda pues va a aliviar no solamente la parte estética de que el tabique se ve desviado, sino que también vamos a arreglar la parte funcional. Es importante entender que en ocasiones, aunque el tabique parezca desviado, puede ser que no lo esté.
en ocasiones es nuestra cara la que está un poquito, no sé cómo decirlo, tal vez alguien diría en la calle destramada. Entonces resulta que la parte superior está para un lado y la parte inferior para otro y hace que el tabique parezca desviado. En esos casos se pueden corregir algunas cosas, pero todavía la nariz podría permanecer un poquito torcida. Este fue un comentario que recibimos cuando usted está presentando la presentación de rinoplastía. Nos dice, los inyectables son muy peligrosos. Un signo de admiración. Sí son muy peligrosos. De hecho, voy a mencionar algunos casos. He sabido de un par de casos acá en el país de personas que han tenido necrosis de la punta nasal. Es decir, ¿qué significa? Que los 2/3 inferiores de la nariz, la parte de la punta, la parte móvil y esta otra parte, que es una parte fija, se pudrieron por la aplicación de inyectables de cualquier tipo en la nariz. Entonces, esto lleva a un proceso reconstructivo que nunca lucirá como una nariz de verdad. Fue la aplicación de esos inyectables que no lo hicimos nosotros, simplemente nosotros nos enteramos en algún momento. La aplicación de esos hizo que esas sustancias ingresaran a los vasos sanguíneos de la zona, dañaron la circulación y terminaron pudriendo esa zona. Eso no tiene arreglo. Se puede hacer un proceso reconstructivo, pero eso nunca va a quedar tan bonito como es una nariz normal. De modo que yo, después de que vi eso, nunca más volví a utilizar inyectables en ninguna parte del rostro, porque prefiero no hacer esas cirugías a tener el remordimiento de que por ganarme unos cuantos colones le dañé la vida para siempre a una persona. De modo que no empleo inyectables. Sí, claro, alguien va a decir, pero tiene que estar muy de malas para punzar el vaso sanguíneo y meter el ácido hialurónico en el vaso. Bueno, imagínense cómo será la mala suerte o la buena suerte que habrá que tener para después de que el vaso está trombosado, de que el vaso está obstruido, podamos meter una aguja con hialuronidasa para disolver ese coágulo. De modo que es virtualmente una situación irreversible que yo no quisiera tener que enfrentar. Por lo tanto, no aplico inyectables en la nariz en ningún paciente. Lo he visto en 2 pacientes, de modo que sé que es real. Yo sé que hay gente que la puede matar un rayo, pero yo nunca he sabido de alguien que yo conozca o que me haya dicho fulano lo conoce que lo haya matado un rayo, pero sí puedo decir de 2 personas con nombres propios que tuvieron esta complicación, de modo que sé que es real y sé que es mucho más real que lo pueda matar un rayo. Doña Vale Campos nos pregunta, en mi caso padezco de rinitis, ¿eso el doctor lo puede corregir? No, la rinitis es un asunto inmunológico, es parte de la respuesta inmune de la paciente. Esta paciente tiene una respuesta inflamatoria excesiva a cosas que otras personas quizás no tienen y se manifiesta a nivel de la mucosa nasal. Esa respuesta inmunológica no va a poder ser cambiada con la cirugía, de modo que no podemos ofrecerle mejoría a la rinitis del paciente. Pero muchas veces, como efecto secundario, cuando despegamos la mucosa, sin duda todas las cosas que hacemos no son inocuas. Todas las cosas que hacemos generan algún cambio, algún daño en alguna cosa. Entonces alteramos la circulación de la sangre de esa mucosa y eso la puede hacer un poco más seca. Y la inmensa mayoría de mis pacientes me refieren que si tenían rinitis, mejoró su rinitis. Ahora, he conocido casos de pacientes que mejoraron su rinitis durante 1 año, 2 años y luego volvió. Y he conocido también algún caso de algún paciente adicto a las sustancias vasoconstrictoras que él decía utilizar un frasco por día, un frasco de vasoconstrictor por día por muchos años. Y en ese caso el paciente siguió utilizándolo igual, porque ya era un asunto de adicción a estas sustancias. Doctor, nos consultan qué costo tiene la cirugía, está súper interesada y le gustaría ver fotografías de antes y después. Ok, bueno, el costo de esta cirugía el costo es a partir de $5,500, esto incluyendo gastos de sala de operaciones, sala de recuperación, anestesiólogo, honorarios, insumos, medicamentos de la cirugía, si la cirugía se demora más, no hay cargo adicional, etc. Empezamos a partir de ese costo, en realidad la mayoría de los casos andan por alrededor de los $6,000. Tenemos fotografías con
casos de antes y después en YouTube, tenemos fotografías en nuestra página web, tenemos algunas fotografías en Facebook, de modo que podrían consultarlas allí. Aparte, pues las fotografías que mostramos el día de hoy, hay algunos otros casos que hemos traído. Si nos diera tiempo, al final de la presentación puedo pasar, serán algunas de las mismas fotografías que ya vieron y algunos otros casos adicionales. Nos pregunta la misma paciente de la rinitis que si en dado caso ella tiene rinitis, ¿le afecta la recuperación de una rino? No, en realidad no, porque lo más incómodo de la recuperación de una rinoplastía es que el paciente va a estar botando líquido manchado con sangre por su nariz, porque va a estar teniendo una respuesta inflamatoria, y la mucosa nasal hace que cuando ella se inflama escape líquido. Entonces, digamos que el paciente rinítico está acostumbrado a esa situación, de modo que el posoperatorio no va a ser diferente a casi cualquier otro día de la vida de un rinítico, de modo que en realidad el paciente con rinitis creo que no va a tener ningún cambio, ninguna diferencia. Probablemente el posoperatorio va a ser como casi cualquier otro día en su vida, de modo que no, creo que es más fácil para ellos, tal vez, si es que es fácil vivir con rinitis. Doña Gabriela nos consulta, el doctor trabaja casos de rinofima, gracias. Hace muchos años trabajamos casos de rinofima, habría que valorarlos, en realidad sí los hemos trabajado, son casos tremendamente interesantes, pero requieren un manejo muy diferente a una rinoplastía. En realidad lo que se hace en la mayoría de los casos es quitar esa piel enferma que tiene la persona en la nariz y tallarla prácticamente, esculpirla, de modo que sí lo hemos hecho, pero hace muchos años no lo hacemos. Doña Berenice nos dice, ¿la recuperación es muy dolorosa? No, esta recuperación no es dolorosa, en realidad tiene que ver, como les decía, con el proceso que hacemos, hacer la cirugía totalmente sin sangrado, y adicionalmente no tener el taponamiento nasal. Eso hace que este procedimiento en esencia sea total y completamente indoloro, pero evidentemente pues sí hay alguna salida de líquido, el primer día sangre, algunas gotitas de sangre por la nariz, los siguientes 2 días agua como agüita con sangre durante 2 o 3 días, y después ya digamos que ya no se bota nada. Vamos a tener inflamación el día de la cirugía, no, pero el día siguiente vamos a tener inflamación en la zona de los párpados. Eso ocurre por 2 o 3 días. Posteriormente baja de la zona de los párpados a las mejillas, ya no están en los párpados, cuando en realidad en la zona de los párpados está inflamados, cuando el paciente se siente un poquito más incómodo. Estoy hablando segundo, tercer y quizás 4.º día, y luego pasa a la zona de la nariz, la zona de las mejillas, donde ya el paciente se siente mucho más cómodo, para posteriormente desaparecer la inflamación hacia el 6.º, 7.º día. Doña Ale nos dice, recomiendo 100% al doctor Peralta, operó a mi papá hace más de 10 años, él tenía el tabique muy desviado, no podía respirar y estéticamente le hizo una nariz muy bonita. Hoy en día el resultado se mantiene. Muchas gracias. Ese es un caso interesante porque don Eduardo fue una persona que estuvo muy bien de su rinitis durante un par de años, y posteriormente nos dijo que le había vuelto la rinitis, pero por 2 años se liberó totalmente de todo tipo de medicamentos. Eso nos deja ver que sí puede haber mejoría. De hecho, en la inmensa mayoría de los casos de rinitis hay mejoría de la rinitis como un efecto secundario. No es algo que yo pueda dirigir, pero pasa, hay mejoría, pero en algún caso podría volver, porque en realidad el procedimiento no está hecho para manejar la respuesta inmunológica del paciente. Doña Yana nos consulta, ¿la rino es ultrasónica o es convencional? Ok, habíamos dicho hace un rato este asunto de la parte del ultrasonido. El ultrasonido se utiliza para pulir los huesos de esta zona, nada más, de modo que es tan solo una pequeña parte del procedimiento. El resto de la cirugía no se hace ultrasónica, de modo que es como, no sé, como que habláramos, supongamos, podemos hacer huevos batidos, y entonces hacemos unos huevos batidos y alguien tal vez, no sé, le da por utilizar una batidora, y la batidora puede ser de X o Y marca, tal vez muy sofisticada, y entonces vamos a decir que los huevos batidos son de esa marca. En realidad no, o sea, lo importante eran otro montón de cosas, pero se utilizó una batidora para hacer cierta parte de la cirugía, de modo que es mucho más importante la planeación, la ejecución cuidadosa, incluso muchos otros materiales, los materiales de sutura que empleamos,
Y por supuesto, la dedicación del cirujano es más importante, lo decíamos hace un rato. Lo que se utiliza para pulir el hueso, que hay diferentes cosas que se utilizan para pulir el hueso y que permiten ver. Porque claro, cuando se usan aquellas limas que tal vez ustedes han visto alguna vez en cirugía, en YouTube y en otros lugares donde meten una cosa aquí adentro que no se ve nada, pues eso es diferente. Pero cuando se utilizan equipos eléctricos pequeñitos que permiten pulir el hueso, que no generan el calor que genera el ultrasonido y que además no necesitan estar siendo bombeados con agua que obstaculiza la visibilidad en todo momento, como sí ocurre con el ultrasonido. Eso nos deja ver que hay cosas que son más precisas que el ultrasonido, pero se utilizan para una pequeña parte de la cirugía y en realidad lo importante es el proceso completo y el proceso de pensamiento. Esto es una cirugía que es sobre todo demandante desde el punto de vista intelectual para el cirujano, de modo que no es simplemente utilizar X o Y varita mágica y creer que eso es suficiente, de modo que es tan solo para una pequeña parte que se utiliza el ultrasonido y de eso no depende el resultado depende de todo lo que haga el cirujano antes, durante e incluso después de la cirugía. Yo creo que esa parte nos responde a la pregunta que nos hizo doña Ali acerca de por qué la rinoplastia ultrasónica no lo arregla todo. Así es. Doña Gabriela nos consulta qué costo tiene la cita de valoración. La cita de valoración tiene un costo de 47.000 colones, tiene una duración que puede ser unas 2 horas, a veces más, 2 horas y media, dependiendo del caso. Durante esa cita empezamos preguntándole al paciente cuáles son sus quejas, cuáles son las cosas que no le gustan de su nariz, luego le examinamos por dentro, por fuera de su nariz, luego establecemos un plan de tratamiento. Por supuesto que en todo ese estudio vamos a ver proporciones, vamos a ver, hacer un análisis facial y luego vamos a contarle lo que habría que hacer, contamos paso a paso cómo se hace la cirugía para que el paciente tenga una idea de lo que hay que hacer específicamente en su caso. Doctor, ¿cuál es la duración de la cita de valoración? Decíamos que unas 2 horas, 2 horas y media, incluso a veces dicen que un poco más. ¿Qué exámenes debo realizarme antes de la cirugía? Usualmente pedimos toda una batería de exámenes de sangre, un hemograma, pruebas de función renal, función hepática, glicemia, pruebas de coagulación, pedimos una radiografía de tórax, un ecocardiograma con prueba de esfuerzo para estar seguros que el corazón de ese paciente está funcionando de forma apropiada y que no vamos a tener ningún tipo de sorpresa. Y eso es quizás el examen más importante, porque ese examen nos dice que la cirugía puede durar 3 horas, que la cirugía puede durar 4 horas y que no vamos a tener ningún problema con ese paciente, porque ese corazón fue estudiado a profundidad, además de otras partes del cuerpo, pero sobre todo el corazón, que es lo que en realidad podría tener algún problema. ¿El precio de la cirugía incluye lo que son exámenes y medicamentos? No los incluye porque podría ser que el paciente diga que se va a operar y al final decide que no se va a operar, por ejemplo, y lo decide 1 o 2 días antes de la cirugía, entonces no podríamos incluir los exámenes allí, y los medicamentos tampoco, pero los medicamentos que se utilizan días antes, días después de la cirugía, créanmelo, son cosas totalmente simples y sencillas, nada del otro mundo, porque entre más cuidadosa sea cualquier cirugía, más sencillo es el manejo postoperatorio. De modo que será un enjuague bucal, un jabón antiséptico, un ungüento para la nariz, un antiinflamatorio, hielo, bebidas frías para algunos días, básicamente. Nos consultan que si necesitaría cartílago alguna parte del cuerpo. Sí, casi siempre se utiliza el cartílago del mismo tabique. La mejor fuente de cartílago para trabajar la nariz es el cartílago del tabique. Si no es suficiente con eso, que usualmente lo es, podríamos recurrir al cartílago auricular o al cartílago de las costillas, pero esos 2 cartílagos tienen poderosos puntos negativos. El cartílago auricular es mucho más escaso, es un poco curvo, es frágil, es muy quebradizo. El cartílago costal es amplio en cantidad, pero se tiende a encorvar bastante, se tiende a absorber, de modo que los resultados a mediano plazo muchas veces no son tan buenos como uno esperaba. Uno logra cambios al principio muy buenos, pero vuelve a ver a la paciente o al paciente 3 o 4 años después y uno dice, me parece que está muy parecido como estaba antes.
implantes, etc. De modo que si uno puede recurrir al cartílago del tabique, al cartílago septal, y tenemos suficiente, es la mejor fuente para hacer esta cirugía. Don Robert nos consulta, mi cirujano maxilofacial me comentó que él no puede limar la jiba en la misma cirugía maxilofacial, ¿me lo recomienda? No lo recomiendo. Yo sé que los cirujanos maxilofaciales hacen eso, pero eso es pensar que la rinoplastia es algo muy simple. Entonces creo que se puede hacer, pero no va a tener el mejor resultado posible. Yo creo que cada paciente quiere tener el mejor resultado posible en cada parte que se haga alguna cirugía, no simplemente como cuando vas y te compras la hamburguesa a McDonald's y te dicen que te dan las galletas, las papitas y el refresco, pero te lo dan a lo pequeño. Pero si lo quieres de verdad, entonces tienes que pagar más. O sea, en realidad te están diciendo que no te lo están haciendo bien. Yo prefiero que se haga cada cosa por aparte. Adicionalmente, la cirugía maxilofacial va a generar cierta inflamación, ciertas cosas que no van a permitir valorar cosas de la nariz de la mejor manera durante esa misma cirugía. De modo que es bueno hacer la cirugía maxilofacial en un momento y meses después valorar la parte de la nariz. En realidad esto no es como las papitas y el refresco, que es un poquitito, no, esto es otra cirugía totalmente diferente que debe ser hecha en el paciente. Entonces no es como que no, pero eso es rapidito, le hago ahí 5 minutitos, le hago 2 minutitos, le raspo la jiba y ya. No, eso no va a quedar bien en la mayoría de los casos, y aún si alguien dijera que quedó bien, estoy seguro que pudo haber quedado mejor, de modo que no se lo puedo recomendar. Dentro de las preguntas enviadas nos preguntan ¿a partir de qué edad puedo operarme la nariz? Ok, si son mujeres, probablemente a partir de los 16 años, ya usualmente en ese momento el crecimiento de la psicológica de nuestra paciente a los 16 años está, es apropiada para tolerar esta cirugía, y sobre todo pensar, supongamos que el caso no tenga el mejor resultado posible o que ya algo salga fuera de lo esperado, si la paciente va a tener la capacidad para manejar ese tipo de problema. Y en los hombres usualmente se habla de que después de los 18 años, pero probablemente en los hombres sea mejor esperar al menos a los 20 años para hacer la cirugía. Doctor, nos preguntan que si los resultados de la rinoplastia son inmediatos. Pues casi, porque cuando quitamos la férula, y la férula la quitamos entre los 7 y los 10 días después de la cirugía, el resultado ya se ve. Sin embargo, hay una inflamación todavía en la zona, y esa inflamación va a ser menor en las zonas que están más cerca del resto de la cara, y va a ser un poco más lenta y pronunciada en la zona más alejada, que sería la punta y la parte que está abajo de la punta. Entonces esas zonas van a tomarle meses para quitarse esa inflamación, pero quienes vean al paciente a la semana en realidad van a ver algo muy cercano al resultado final, solo que el resultado va a ser todavía mejor cuando hayan pasado alrededor de unos 10 meses. Nos consultan qué cicatrices deja la cirugía de nariz. Ok, en realidad pues hay cortes dentro de las fosas nasales y hay un corte acá, pero en realidad si yo tengo que evaluar mis pacientes, si yo tengo que ver mis pacientes en el postoperatorio, yo estoy totalmente seguro que en el 99% o más de mis pacientes, 99, obviamente 99.0, o más de mis pacientes, nunca he visto esa cicatriz de la columela. Podría ser que alguien diga, no, pero yo vi un caso suyo que tenía la cicatriz. Puede ser, sin embargo, yo no recuerdo haber visto una sola paciente mía o un solo paciente mío en el cual se le note alguna de las cicatrices de la columela, y mucho menos las del interior de la nariz, de modo que técnicamente no quedan cicatrices evidentes en estos pacientes. Nos consultan que en cuánto tiempo se considera que está completamente recuperada después de una rinoplastia. Bueno, en esencia considero que a la semana están haciendo vida social bastante normal, pero tal vez al mes, si es para efectos, digamos que el paciente tiene algún evento importante, etc., yo considero que ese paciente debe tener por lo menos un tiempo de un mes y medio entre la cirugía y el evento que vaya a tener, para tener una recuperación ya digamos muchísimo más completa, que no se le vaya a notar ningún granito, ninguna cosita por alguna parte. Doctor, ya para finalizar, nos consultan
¿quién no es un candidato apto para realizar una rinoplastía? Qué buena pregunta. Bueno, pacientes no aptos, probablemente pacientes con algunas enfermedades sistémicas, lo hemos dicho para otros temas, algunas enfermedades, por ejemplo, reumatológicas, como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, algunas enfermedades intestinales autoinmunes, o sea, todo este tipo de enfermedades autoinmunes muchas veces cursan con una respuesta inflamatoria excesiva que puede llevar a la formación de coágulos en las venas de las piernas, y ese es el principal peligro con cualquier procedimiento quirúrgico bajo anestesia, donde el paciente va a estar por mucho tiempo quieto. Entonces debemos evitar ese tipo de pacientes. Los pacientes diabéticos definitivamente tienen más riesgo. Evidentemente pacientes con cosas aún más serias, problemas cardíacos, no deberían ser sometidos a este tipo de cirugías. El paciente que ya ha tenido múltiples rinoplastías no es un buen candidato para esta cirugía. El paciente que tiene inyectables en su nariz no es de entrada un paciente ideal para rinoplastía, porque muchas veces cuando nos hemos sometido a la colocación de inyectables y hemos ido donde alguna persona que nos pongan estas sustancias lamentablemente desde un punto de vista comercial los fabricantes las hacen no solamente de ácido hialurónico, sino que les ponen cosas extras para tratar de decir que la sustancia no es totalmente absorbible. Esas cosas van a permanecer en la nariz y podrían obstruir vasos sanguíneos, podrían alterar la estética de la zona, de modo que esos pacientes hay que verlos con mucho cuidado antes de poder aceptarlos como pacientes quirúrgicos. Quizás son algunos de los casos más frecuentes o más representativos que debo mencionarles. Doctor, ¿la rinoplastía alterará la función respiratoria? Otra vez. Que si con la rinoplastía se puede presentar alguna alteración en la función respiratoria. Claro, por supuesto. Así como podemos mejorar la función respiratoria con una rinoplastía, la podemos ver afectada dependiendo de una serie de factores. Por eso es que esta cirugía tiene que ser hecha con sumo cuidado, porque podemos afectar la respiración del paciente, podemos generar cicatrices que van a hacer un poquito más difícil el paso del aire, podemos generar perforaciones en el tabique, que van a hacer que haya turbulencia en el paso del aire y va a hacer que el paso del aire no sea normal. De modo que hay que tener muchísimo cuidado, y por eso la importancia de hacer la cirugía con cuidado, tanto desde el mismo corte inicial, las cosas que hagamos dentro de la nariz, e incluso, por supuesto, el cierre de las heridas. Todo es importante en esta cirugía, no hay una parte que sea más importante que otra. Sin embargo, muchas de esas partes, como el corte inicial, el despegamiento de tejidos, el cierre final, muchas veces son descuidados por los cirujanos porque consideran que eso no es importante. Doctor, la última pregunta ya para finalizar. ¿Es cierto que el resultado final se ven hasta los 6 meses? Puede ser que incluso más, porque la parte final en desinflamar en la punta de la nariz, y en la mayoría de los casos esa zona todavía se siente un poquito dura y un poquito inflamada cerca de los 10 meses, 10, 11 meses, de modo que podría ser hasta ese momento que uno ve pacientes que todavía el resultado está cambiando ligeramente. Recuerdo un caso de una señora que cerca de año y medio después me llama y me dice: doctor, es que quería preguntarle una cosa, quería comentarle una cosa, es que yo me noto hoy, de ayer a hoy me noto la nariz menos inflamada. Ella ya tenía un resultado sumamente bonito, doña Leda, tenía un resultado sumamente bonito, y entonces le pregunté yo, mira, ¿tienes algún problema con eso? Me dice: no, doctor, ninguno, más bien estoy feliz que está menos inflamada todavía, o sea, quedó todavía más bonita esa nariz. De modo que ese fue un caso aislado, pero digamos que 10, 11 meses, pero no significa que van a estar inflamados, que todo el mundo lo note, ¿no? Nadie lo nota probablemente pasados 10 días, pero vamos a notar, el paciente y yo vamos a notar que vamos a ir teniendo menos y menos inflamación de forma muy sutil en diferentes áreas de la nariz durante ese periodo que llega hasta los 10 u 11 meses. Doctor, nos consultan dónde está ubicado y a qué número lo podríamos contactar. Sí, nuestra clínica está ubicada a 200 metros en Sabana Sur, 200 metros al sur y 200 metros al oeste de la Torre Universal. Entonces, Sabana Sur,
de la Torre Universal, 200 metros al sur, 200 metros al oeste. Nuestra clínica está ubicada en la esquina del lado izquierdo. Es un edificio grande de color blanco, de 2 pisos, y los teléfonos son el 2296-6644 y el 2291-6655, 2296-6644, 2291-6655. Los vamos a fijar por aquí abajo. Doctor, ya para concluir el live, ¿qué recomendaciones le brindaría a las personas que están pensando en someterse a una rinoplastía? ¿Vale la pena irse por estas opciones que le ofrecen resultados rápidos, fáciles y a un costo, por decirlo de alguna manera, sumamente accesible? ¿O qué le recomendaría usted a esos pacientes? Definitivamente no puedo recomendar ese tipo de cosas. Para empezar, son hechos por... las personas que hacen esto nunca son cirujanos plásticos. Voy a decir algo que alguien podría refutar o discutir, pero estoy seguro que estas personas que no son cirujanos plásticos, que se dedican a hacer cosas que no deberían hacer, nunca fueron buenos estudiantes de medicina, nunca estuvieron entre los mejores promedios, nunca fueron grados de honor, de modo que estas personas lo que usualmente han sido comerciantes la mayoría de las veces, o han sido personas que creen que las cosas son fáciles en la vida, y entonces buscan una manera de lucrar con los pacientes. Entonces estas opciones además no toman en cuenta la anatomía, no toman en cuenta la armonía facial, las proporciones del rostro. Lo único es que parecen fáciles y rápidas y sencillas, no dolorosas, pero pueden ser caras. A pesar de su bajo precio, pueden salir muy caras, de modo que yo no las recomiendo de ninguna manera. Y como recomendación les debo decir que deben buscar un cirujano plástico, estético y reconstructivo debidamente certificado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, pero además que ojalá tenga un profundo interés por la rinoplastía, una atracción profunda por esta cirugía, porque lo decíamos al principio del live, uno de mis maestros, mi mentor, el doctor John Tevitz, lo dijo en el libro que él publicó, que esta cirugía tenía que hacerse con extremo cuidado desde el comienzo, desde la misma cita inicial, desde la planeación y por supuesto de la ejecución meticulosa de la cirugía, y que si un cirujano no quería hacer esto y no quería dedicarle el tiempo a ese paciente, le hacía un bien al paciente refiriéndolo a un cirujano que sí quisiera hacerlo de esa manera. Y en realidad, aunque cuando lo leí la primera vez dije que tipo más rudo, con el paso del tiempo llegué a darme cuenta que nada podía estar más cercano a la verdad que lo que él estaba diciendo. De modo que les dejo ese comentario final, y queremos darles las gracias a ustedes por conectarse con nosotros a través de Facebook, de Instagram. También vamos a estar en YouTube para que puedan ver este video más adelante las veces que quieran. Y queremos darles las gracias a todos ustedes por sacar el tiempo, por las preguntas realmente valiosas que nos han enviado. Los instamos a seguir enviándonos preguntas para que podamos resolverlas en futuros lives, y vamos a estar anunciando en los próximos días el tema de nuestro siguiente live. Muy buenas tardes para todos, muchas bendiciones, que Dios los cuide.